El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?» Él les responde: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes y se los dio también a quienes estaban con él». Y les decía: «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. La enseñanza de nuestro Señor cuando dice que el sábado se hizo para el hombre, eso demuestra que sólo es absoluto aquello que por sí mismo sea absoluto. Es decir, hay cosas que son en sí mismas absolutas. No debemos hacer daño a los demás. No debemos hacer lo que es intrínsecamente malo, lo que en sí mismo es mal. Eso no debemos hacerlo. Pero las demás cosas referentes al culto, a la liturgia, a cualquier otra cosa, dependerá porque son medios, no son cosas que nunca bajo ningún aspecto puedan no hacerse. Si una persona tiene que cuidar a alguien, tiene que cuidarle, pues lo virtuoso será no ir a misa. Otra cosa es que se le pueda dejar solo un tiempo, se pueda poner uno de acuerdo con otro miembro de la familia, etc. Pero si hay que cuidarle, pues lo virtuoso es eso. Si una persona está haciendo el ayuno del miércoles de ceniza, pero de pronto pues se siente débil, podrá comer. Y así podríamos ir recorriendo todas las leyes, preceptos, etcétera, de cosas que no son en sí mismas absolutas. Y aquí no vale decir, ya, pero como hace referencia al absoluto, como hace referencia a Dios, entonces también esto es absoluto. No. He dicho las cosas que en sí mismas son absolutas, en sí mismas son malas. Hay otro ejemplo que estos días pues está muy en boca de todos. Se puede apostatar, se puede negar a Cristo por salvar la vida. Pues aquí la ley que hemos dicho antes vale. Negar a Cristo en sí mismo sí que es un mal, como la blasfemia, como si yo insulto al prójimo. Fijaos, insultar al prójimo pues no puede ser a veces tan grave, puede ser una falta pequeña, pero no se debe hacer. Eso en sí mismo no está bien. A veces, cuando he dicho que algo en sí mismo es malo, puede ser pecado venial, no se puede hacer. El apostasía es un ejemplo de algo que no se puede hacer. Uno debería dejarse matar.
por supuesto que si alguien flaquea en la tortura y negara a Cristo, fácilmente obtendría el perdón de Dios, porque Dios mismo entendería cómo ha resistido esa persona, cómo no quería, y al final ha sido débil. Fácilmente iba a conseguir el perdón. Pero esta enseñanza de Jesús de hoy, el sábado, está hecho para el hombre, da una gran tranquilidad de conciencia. El cristianismo no es una religión que impone cargas tremendas a los adoradores de Dios. No impone cargas tremendas. No te dice, o haces esto o te condenas, o haces esto o te condenas, o haces esto o irás al infierno. No, no. Al revés. Siempre anima a lo fácil que es recuperar el perdón de Dios, porque Dios está deseando dar su perdón. Siempre anima a que vayamos al Espíritu. También nos anima a que cumplamos todo, pero teniendo claro que es por amor a Dios, por adorarle, por manifestarle lo que estamos dispuestos a hacer por Él, pero no con un espíritu escrupuloso. Incluso la novicia que entra en un convento debe cumplir todo, hay que animarla a que cumpla todo, pero en un espíritu de paz, de sosiego, no de escrúpulo, no de pensar que hay un pecado mortal detrás de cada infracción, aunque sea deliberada, con plena advertencia y consentimiento. Nada será grave salvo que realmente la materia sea verdaderamente grave, incluso en un convento. Todo por principio, aun desobedeciendo deliberadamente, será venial, será pecado venial, como mucho. Incluso las cosas en las que más insista la regla, incluso las cosas que más se hayan aconsejado, todo es venial como máximo por principio. Solamente será grave si algo verdaderamente su materia ya es, como dice la misma palabra, grave. Por ejemplo, si yo desobedezco en algo muy importante, muy serio, pues podríamos pensar si es grave. Solo en ese caso, hasta la desobediencia al superior en un monasterio benedictino, carmelita o de las concepcionistas franciscanas, es por principio pecado venial. Y lo mismo la falta a la pobreza. Esto es una cosa que nos tiene que dar gran tranquilidad. La materia grave no es tan fácil, porque la materia grave supone una ruptura perfecta, deliberada, con el querer de Dios en materia grave. En materia grave. No es tan sencillo perder la amistad con Dios. Llenarnos de imperfecciones, sí. Más difícil en una persona consagrada a Dios en un claustro será ya no la imperfección, sino el pecado, la ofensa a Dios. Eso ya es más difícil. Pero el pecado mortal en materia de la regla, de las constituciones, de la obediencia, no es fácil. Tiene que ser grave verdaderamente. Esto nos tiene a todos que dar tranquilidad y paz. Nuestra religión no es una religión que oprima y apriete y constriña, incluso dentro de la regla, dentro de las constituciones, en el claustro. Hay que vivir con espíritu de paz, con espíritu hasta de amplitud en la obediencia, a la regla.
no un espíritu de escrúpulo a la regla. No por ser escrupuloso uno sirva a Dios. Y cuando uno siente los escrúpulos, hay que hacer lo contrario. Que una persona siente escrúpulo, ay, si hago esto, hazlo. Es que si oppositum per diametrum, lo opuesto completamente. Siento escrúpulo por cualquier cosa, tranquila. Entonces es que el demonio te está desanimando a través de eso. La persona que dice, es que si en la iglesia hago tal cosa, pues es un pecado. Haz lo contrario, para tener confianza en Dios. Pero si no, la persona se puede enredar y no salir como un gato de una madeja. El hilo es muy fino, pero el gato puede enredarse totalmente y al final por sí mismo no saldría nunca. Tiene que venir alguien de fuera. Lo mismo pasa con algunas almas. Como veis, tan malo es el que dice, da lo mismo todo. Lo que importa es amar a Dios y no cumplir nada, no hacer nada. Como querer hacerlo todo y cada vez de un modo más restrictivo, más seguro, cada vez más seguridad. Es un camino que no tiene final. Siempre el sentido común. Y recordad siempre, si en algún momento veis, la conciencia os dice, esto es un escrúpulo, oppositum per diametrum, hacer lo opuesto diametralmente, para así tener confianza en el Señor. Que todos nosotros vivamos en esa libertad que ha traído el Nuevo Testamento y que lo que hagamos, lo hagamos por amor, pero no bajo el peso de unas cadenas imaginarias.